Hola a todos. Como podéis observar, todavía sigo aquí, iba a decir sigo viva. Perdón, el último vídeo que he subido hará un mes y pico, 2 meses. Perdón por no haber subido nada más hasta la fecha. Espero que lo entendáis, pero el trabajo y las ocupaciones pues no me lo permitían. En cualquier caso, como diría la película de la que voy a hablar hoy, porque está basada en un libro, en el libro de la autora Nancy H. Kleinbaum, El Club de los Poetas Muertos, publicado por primera vez en 1988, y la película fue llevada al cine un año después, en 1989. En cuanto al tiempo, se desarrolla en los años 50, es decir, se publica en los 90, en 1988, siglo pasado, siglo XX, y se desarrolla en una academia muy elitista, un colegio privado masculino, diríamos, en el tiempo, en los años 50, concretamente en el año 1959, ¿vale? Lo que ocurre en ese curso escolar. Es necesario, para hablar un poquito de esta película, que no sé cuántas veces habré visto y que todo adolescente debe ver, no debe de, no la perífrasis de ver de más infinitivo, sino de ver más infinitivo, obligación, debe ver. Entonces he traído unas de mis obras referentes, como es Walden de Thoreau, que los que me seguís creo que sabréis que lo adoro, también aparte del trascendentalismo a Emerson y a Emily Dickinson y a Walt Whitman. Son algunos de los autores que se citan, que se nombran, nombres que aparecen en esta película. De ahí la famosa frase "Oh capitán, mi capitán", extraída de un poema de Walt Whitman. "Oh mi yo, oh vida", y la famosa frase con la que abrían el club de Thoreau: "Fui a los bosques porque quería vivir". Thoreau. Yo estoy acostumbrada a decir Thoreau, no sé por qué, pero creo que se pronuncia Thoreau, Henry David Thoreau. Vamos allá. Para abrir o para iniciar el Club de los Poetas Muertos, la introducción. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida, ver si podía aprender lo que ésta quería enseñarme y no descubrir en el momento de la muerte que no había vivido. Es una frase que, aparte de en esta película, aparece en muchas citas y en muchos sitios. ¿Cuál es la tarea de la literatura? Lo que se pretende con esta película es ver que la literatura sirve para mucho más que para, como dicen algunos, ¿para qué sirve el lenguaje? Para comunicarse. O como dice el profesor Keating, perfectamente interpretado por el actor Robin Williams, para cortejar a las damas. No, tampoco. La tarea de la literatura, yo diría que es ayudarnos a empatizar un poco, a comprender un poco de qué va esto, de qué va el mundo, de qué va. Bueno, hay literatura de todo tipo, ¿no? Romanticismo, luego subgéneros, la novela policíaca, novela rosa, novela... Bueno, pero la literatura ayuda a empatizar, ayuda, bueno, a adquirir un vocabulario, estas cosas ya esenciales, pero ¿para qué sirve como materia, como asignatura la gramática, la literatura, la filosofía? Vale, en este caso la literatura ayuda a empatizar y en el caso de la película les ayuda a pensar por ellos mismos, a encontrar su propio yo, su propia voz, lo que muchos de ellos no sabían, pues se movían como autómatas que en su día ya lo fueron sus padres, los padres de los chavales, de los protagonistas de esta película, hasta que aparece el profesor Keating, que tiene unos métodos de impartir, de enseñar la literatura, no simplemente diciendo vea esta página, memoriza este autor y esta obra, memoriza autores y obras, los textos no importan, da igual que no los comprendas, en qué año nació fulano, en qué año murió, en qué época vivió, a qué
generación pertenece, vamos a leer si cuadra algún texto, que es en muchos casos como se enseña la literatura. Quiero creer que hoy día no. Entonces hay escenas, bueno, la escena la primera escena, ¿no? En la que hace arrancar una introducción del manual, del libro, una introducción de un doctor en filosofía donde se pretende medir la filosofía, la poesía, la grandeza de un poema como si fuese un concurso de belleza, ¿no? ¿Cuánta grandeza tiene este poema? Pues en una gráfica de manera horizontal y en otra vertical. Si mide mucho horizontalmente y verticalmente un soneto de Shakespeare o de Byron, es que esto es absurdo, ¿no? Entonces les hace arrancar esa página y decir, esto es literalmente una basura. Estoy de acuerdo. Yo diría que como tema esencial de la película, de la obra, es justamente en esas edades que no saben muy bien lo que quieren, a qué quieren dedicarse. Este profesor, a través de la literatura, a través de sus escritos, de tópicos como el Carpe Diem, sí que aparece mucho, de ejercicios para trabajar en clase, ¿no? Todo relacionado con la literatura, pero con su propio método, les hace pues abrir los ojos, quitarse un poco esa venda que ya les venía impuesta de familia, como vemos en el caso de Neil Perry, de uno de los alumnos bastante brillante, que claro, vemos esa relación con el padre que es tensa, porque el padre ya tenía su futuro, el padre de él y el padre de todos, su futuro pues lo tenían ya programado. Él tenía que hacer medicina y tenía que ser médico. A él no le interesaba para nada la medicina, igual nunca se lo había planteado, pero gracias a este profesor descubrió que lo que realmente le apasionaba era la actuación, la interpretación, actuar. Y bueno, se presentó a un casting de una obra de teatro de Shakespeare, lo seleccionaron, tuvo que mentir al padre y tuvo unas consecuencias trágicas. Que ahí es donde vemos el hecho de la sumisión a una autoridad, sea a unos profesores, a unos padres que no pueden comprender a los hijos. Es decir, padres que tienen dinero o en este caso solvencia y bueno, dejan a sus hijos en un colegio privado. Dicen aquí van a estar bien, van a tener disciplina, van a tener eso, prepararlos para ser unos autómatas de la vida. ¿Qué pasaba con este padre? Igual que con otros muchos padres que aparecen en la película, pues simplemente es un señor acomplejado que no sabe ver la grandeza o no sabe ver el talento que tiene su hijo. Y lo peor es que su hijo no puede comunicarse con él ni decírselo porque él es, digamos, una persona con una cerrazón mental magna, absoluta. Entonces él tiene programado su futuro del mismo modo que su compañero Todd Anderson. Es muy tímido, le cuesta mucho expresarse en público, hasta que gracias a este profesor consigue sacar ese miedo fuera y empieza pues a expresarse, a hablar en público y al final de la obra es el que toma las riendas. No quiero hacer, no os quiero estropear la película, la mayoría imagino que la habréis visto, sobre todo la escena final que es maravillosa y fantástica, pues es este Todd Anderson el que toma la decisión de hacer lo que hace. Y digamos que es un chico que al principio no quería participar en el club en donde se reunían para leer, no solo para leer poesía, para interactuar entre ellos, para conocerse mejor, para debatir sobre la vida, para hablar de sus amores, de sus temores, etc. Y al principio este personaje no quería participar, no quería leer. Entonces lo aceptaban, no pasa nada, él participaba, luego se fue soltando gracias al profesor Keating y digamos que a darse cuenta de cuál era su propia voz y qué era lo que él quería hacer realmente, ¿no? Y es de los que más siente en un momento dado, bueno, un suceso que ocurre. Del mismo modo, los padres de este chico, pues digamos que otros
acomplejados, vemos también la figura de la madre es totalmente sumisa al hombre, ¿no? Siempre es el hombre el que toma las decisiones, los hijos no se comunican con la madre sino con el padre, es el padre el que proyecta ese perfil en ellos, el que decide por ellos su futuro y para todos ya había un futuro decidido por sus padres. La madre en este caso no tenía tampoco voz ni voto. Por tanto, la idea central en lo que les ayuda a este profesor es encontrar su propia voz, encontrarse a sí mismos, saber, no impulsarle a todos sois unos artistas, todos sois poetas, para nada, a qué es lo que realmente les apasiona y qué es lo que realmente les gusta. Tú puedes ser un genio en las matemáticas, pero se te dan fatal los idiomas, por ejemplo, o te encanta la carpintería, descubres que, pero no lo puedes decir, o como en el caso de Neil Perry, le encanta la actuación, la interpretación, quiere ser actor, pero como decir eso en esa época y a unos padres tan conservadores es casi como decirle que es casi como matarlos, ¿no? Digamos, él tenía que ser médico, aunque fuese un mal médico, tenía que ser médico. Entonces, eso, el propósito es encontrar qué es lo que deseas, tu yo, como diría Walt Whitman, o mi yo, o vida, todas estas cuestiones me asaltan, del desfile interminable de los necios. Estoy extrayendo fragmentitos de este poema de Walt Whitman, del desfile interminable de los necios, de los autómatas, de los desleales, de los autómatas, de las ciudades llenas de necios, de las ciudades llenas de necios, pues de gente que va por la calle con los ojos tapados. Vale, tengo que llegar a esta hora a tal sitio, luego tengo que hacer esto, luego esto, y no sabes ni dónde estás ni lo que quieres. Y mientras tanto la vida va pasando, para no darme cuenta en el momento de la muerte de que no había vivido. Thoreau. ¿Qué hay de bueno en todo esto?, se pregunta Walt Whitman, que prosigue el poderoso drama, estoy saltando trozos, y que tú puedes contribuir con un verso. Y les pregunta el profesor, ¿cuál sería su verso? ¿Qué metáfora lleva implícito esta cuestión? ¿Cuál sería tu verso? Es decir, ¿cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué deseas? Vale, se hace referencia también a un tópico muy común, carpe diem, tempus fugit, van unidos, ¿no? En este caso él cita, coged las rosas mientras podáis, ¿no? Realmente es el tópico del cóligue Virgo Rosas, se usa mucho en la literatura renacentista. Garcilaso de la Vega, en el soneto 13 creo que es, o 13 o 21, cuando dice, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, coge las rosas, muchacha, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre, es decir, antes de que el paso del tiempo cubra de canas, es decir, antes de que el tiempo, de que envejezcas, porque no vamos a ser ninguno de nosotros un Dorian Gray. Aquí nadie va a ser un Dorian Gray ni nos van a retratar como tal. Entonces, eso le explica el profesor Keating. Aquí tenéis fotos de antiguos alumnos, también llenos de sueños, de inquietudes. ¿Y dónde están ahora? Por tanto, sabemos que hay un fin y como lo sabemos, no desperdiciemos el tiempo en banalidades o haciendo cosas que no nos agradan. Obviamente hay que pasar épocas, ¿no? Obviamente hay que estar escolarizado, hay que adquirir una cultura y una edad límite para estar escolarizado, pero cada uno más o menos eso te puede ayudar a ver por dónde puedes o por dónde quieres enfocarte, pero una cultura general es necesaria. Y es un proceso también, ¿no? Como diría Marcel Proust, del sufrimiento se aprende y es un proceso para saber qué te gusta, qué no te gusta, lo mal que lo has pasado y qué has aprendido igual en el instituto o en esas fases, ¿no? Y a dónde no querrías volver. Es decir, existe esa sumisión a la autoridad y el hecho de vernos cegados y convertidos en autómatas. Por tanto, carpe diem, aprovecha el momento,
porque tempus fugit. La vida, aquí no se queda nadie. Entonces el don de la inmortalidad, el don o el castigo más bien de la inmortalidad no lo tenemos. Lo tenía Dorian Gray y no sé hasta qué punto fue un don. Por tanto, ayuda a la literatura a empatizar. Bueno, es una breve reseña de la película, no de la obra, de la novela. Y sobre todo me gustaría que los que la visteis, pues supongo que os haría reflexionar sobre todas estas cosas. El momento en el que los padres de Todd Anderson le regalan por su cumpleaños un juego de escritorio que ya le habían regalado el año anterior. Es decir, no saben realmente qué le gusta a sus hijos, no lo saben. Y el mismo juego de escritorio probablemente se lo regalarán al año siguiente. Entonces hay escenas realmente dignas de inmortalizar, ¿no? Y bueno, ¿de quién culpan al final? Bueno, de cuando hay un drama, hay una calamidad, una desgracia, culpan efectivamente ¿a quién? Al que no es un autómata y a la persona que adora enseñar, al profesor Keating. Bueno, no os voy a hacer un destripe de la obra, simplemente vedla y sabed qué enseñanzas podéis extraer de ella y de la literatura. El hecho de empatizar y de saber lo que quieres, lo que no quieres. Y yo creo que no hay mucho más que decir. Sí, por supuesto, es una película que todo el mundo debería ver, sobre todo en etapas como la adolescencia. Sin más, pues perdonad por la ausencia de casi 2 meses. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya servido para algo. Y si no habéis visto la película, pues a qué estáis esperando, ¿no? Un abrazo y hasta la próxima.